Me gozo en poder saludarte en esta ocasión y en este video. Te habla tu hermano Natanael Baloyes desde el canal En Defensa de la Fe y desde Colombia. En esta oportunidad vamos a compartir el comentario día por día de la lección número 8, titulada Escoge pues la vida. Antes de orar, permítanme saludar a varios hermanos. Saludo para mi hermano Antonio Rivera Santa, allá en Puerto Rico. A nuestra hermana Doris Bruce, que siempre nos escribe mensajes muy espirituales. A Adelita Zambrano. A Julia Quillay Plácido, en Perú. A Nori Alba. A nuestro hermano Fernando Alfredo Escudero, en Argentina. Por la gracia de Dios estaremos mandando más saludos, especialmente a los primeros 10 comentarios que encontremos en los videos. Gracias por ser tan amables, gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir los videos y gracias por dejarnos sus amables comentarios. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que nos perdones, que nos limpies, que toques nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender lo que nos quieres decir y lo podamos poner en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave. A los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Si no tuviéramos libertad de elección o libertad de elegir, no seríamos culpables de pecado. Si el pecado existe, y sabemos que existe porque la Biblia lo dice, él existe porque la criatura inteligente puede elegir vivir en pecado o elegir vivir en Cristo, obedeciendo la voluntad del Señor. El pecado es la decisión consciente y voluntaria de quebrantar la ley de Dios, sea por acción o por pensamiento o por actitud. Ahora, la Biblia nos muestra que el pecado no es solo un acto, es también una condición de una persona que decide vivir sin Cristo. Vivir como Dios quiere que vivamos no es un imposible, es un camino alto y santo. Imposible para el que rechaza la ayuda de Cristo, pero absolutamente bienaventurado y posible para los que aceptan a Cristo y lo aman y se dejan guiar por Él. Todos los días somos gestores de nuestro destino, al decidir ponernos bajo el estandarte del cielo o al decidir seguir viviendo en la oscuridad del pecado, que aunque nos brinda cierta complacencia momentánea, nos entrega una segura muerte eterna. Es decir, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo vale la pena pecar. Por favor, hermano y hermana, oigamos la voz de Dios que nos dice: escoge pues la vida para que vivas. El espíritu de profecía testifica: cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y los seres angelicales siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma probada y tentada. El Hijo del Dios infinito soportó la prueba y la aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos, y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Mensajes Selectos, tomo 1, página 112. Lección para el día domingo, 14 de noviembre. El árbol de la vida. Génesis 2, 8 al 9 dice:
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En el Edén florecía la vida, no había muerte. Todo era bueno en gran manera. Ni siquiera el árbol de la ciencia del bien y del mal era malo. No había nada malo en el árbol. Dios lo había creado. Ese árbol estaba allí no porque Satanás lo hubiera puesto, Dios lo puso, y Dios no crea nada malo. Lo que constituyó el pecado no fue la fruta del árbol prohibido, sino el acto de desobedecer a Dios. Dos árboles se levantaban en el centro del huerto, el de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir seguir viviendo eternamente, o de morir si así lo quería. Comer del árbol de la vida significaba que decidía vivir en obediencia a Dios y bajo las condiciones que el Creador le había entregado. Tenía libre acceso a este árbol, y así sería siempre, mientras se mantuviera en acuerdo con la voluntad de su Creador. Acerca del árbol de la vida nos dice el espíritu de profecía: todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. Nuestros primeros padres debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero era menester que su lealtad se pusiese a prueba. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, el hombre tendría acceso al árbol de la vida. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Satanás esperaba que siguiesen comiendo del árbol de la vida, pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. A ningún miembro de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no existe pecador inmortal. Matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 1 de mayo, titulado El glorioso árbol de la vida. Para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva debieron darle la espalda al árbol de la vida. Eligieron comer de lo prohibido porque estaban hechizados por el egoísmo. No tenían ninguna necesidad de desobedecer a Dios y, sin embargo, lo hicieron sin ser obligados. Un solo acto, aparentemente pequeño o inofensivo, los llevó a perderlo todo y a permitir la entrada del pecado, la muerte y el dolor y la maldad a este mundo. Un pequeño acto de desobediencia trajo consigo una infinidad de dolores e injusticias a la tierra. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, por favor, elijamos el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida hoy? Dice el espíritu de profecía. Debemos esperar hasta que seamos trasladados
para comer de las hojas del árbol de la vida? El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol de vida. La sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida. Son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad de las naciones. La corriente de vida espiritual estremece el alma cuando las palabras de Cristo se creen y se ponen en práctica. Así es como somos hechos uno con Cristo. La experiencia débil y enfermiza se vuelve fuerte. Significa la vida eterna para nosotros. Si mantenemos nuestra confianza firme desde el comienzo hasta el final. Toda verdad ha de recibirse como la vida de Jesús. Ella nos purifica de toda impureza y prepara el alma para la presencia de Jesús. Cristo, la esperanza de gloria, se forma en el interior. Es fundamental que los que aseguran guardar los mandamientos de Dios posean un conocimiento inteligente de las Escrituras. De ese modo, aprendemos a negar el yo y a ser estrictamente honestos con Dios al usar sus beneficios. A fin de que pudiéramos comprender la voluntad divina, Dios nos dio la Biblia. No podemos obedecer sus mandamientos antes que sepamos que existen. Matutina Dios nos cuida, capítulo del 20 de octubre, titulada Comamos las hojas del árbol de la vida, primeros párrafos. Lección para el día lunes 15 de noviembre. No hay término medio. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dios siempre es claro con nosotros. Nos dice claramente lo que es el pecado, lo que es la santidad, y lo que Él quiere y espera de nosotros. Muchos teólogos o estudiosos de la Biblia catalogan al Sermón del Monte como el sermón más completo, más poderoso y más importante que jamás se haya predicado. Y no exageran, puesto que este sermón lo predicó el Maestro de Maestros, el predicador de los predicadores, el Señor Jesucristo, y contiene los principios del reino de los cielos. El texto que acabamos de leer en Mateo 7, 24 al 27 es precisamente la conclusión de ese gran sermón. Siendo que es la conclusión de un sermón tan importante, debemos prestar suma atención a lo que Jesús nos quiso decir en esta conclusión. Les comparto lo que nos dice el comentario bíblico sobre este pasaje de la Biblia. A la letra nos dice, sin duda, Cristo se refiere aquí a algo más que simplemente escuchar. Quienes oyen estas enseñanzas, indudablemente las comprenden, al menos hasta el punto de tener suficiente luz para actuar si deciden hacerlo, y por lo tanto son responsables delante de Dios. Es peligroso oír un mandato divino y no traducirlo en acción, porque el oír inevitablemente trae consigo la responsabilidad de actuar en forma consecuente. Los hijos de Dios son los que siguen la dirección del Espíritu. Romanos 8:14. La obediencia a las palabras de Cristo transforma el carácter de la persona que obedece. El Señor Jesucristo es la roca en la cual cada cristiano y también la iglesia cristiana como conjunto de constructores de carácter deben construir.
Según Lucas 6:48, el constructor cavó y ahondó a fin de poner un buen cimiento. La construcción de un edificio firme exige mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es mucho más sencillo construir una casa sin darse el trabajo de poner un cimiento sólido. Bienaventurado el que en su lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo puede resistir en el día malo y estar firme. Bienaventurado el que, terminadas las tormentas de la vida, encuentra que por la gracia de Cristo su carácter ha resistido todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Su alma está aferrada a la gran esperanza cristiana y no puede caer. La roca era la enseñanza de Cristo, específicamente la del Sermón del Monte. Las palabras de Cristo nunca dejan de ser, sino que duran para siempre. Solo en Cristo hay salvación. Fin de la cita del Comentario Bíblico Adventista. El que oye a Cristo y recibe sus palabras, lo demuestra en su vida cambia, vive como un hijo de Dios, obedece sus mandamientos y lo hace con amor y humildad. El que oye a Cristo y no recibe sus palabras, se deja dominar por el pecado, vive haciendo su propia voluntad y cuando llega la prueba de su vida, es derrumbado y es arruinado porque el pecado nunca paga bien. La paga del pecado es la muerte. Así que, hermanos y hermanas, con Dios no hay término medio. ¿Por qué? Porque Dios nos da todas las razones para que escojamos la vida, para que escojamos la santidad. El término medio significaría una persona medio convertida y medio mundanal. Una persona que tiene un poquito de fe, pero también un poquito de incredulidad. Una persona medio santa y medio pecadora. Eso no glorifica a Dios ni bendice a la persona, porque estar entre dos aguas siempre es algo que trae perjuicio. En cambio, definirse por Cristo es el mayor privilegio, el más alto honor y la mayor bendición. ¿Qué es aquello que no te permite entregarte completamente al Señor? ¿Qué es aquello que Satanás o el mundo o la carne te está ofreciendo que no te ha permitido tomar la decisión firme de consagrarte plenamente a Jesucristo? Ahora te invito a mirar eso, sea trabajo, sea un amante, sea una relación indebida, míralo y compáralo con Cristo. Ponlo en balanza. ¿Cuál de los dos te ama más? ¿Cuál de ellos dos te ha dado vida eterna o te ofrece vida eterna? ¿Cuál de ellos dos murió por ti? ¿Y cuál de ellos dos te ama tanto que quiere ayudarte a vencer? Escoge a Cristo, porque siempre será la mejor decisión. El espíritu de profecía dice: las reglas de vida que el Señor ha dado harán a los hombres puros, felices y santos. Solamente aquellos que obedecen estas reglas podrán escuchar de los labios de Cristo las palabras: sube más arriba. Lucas 14:10. Lección para el día martes 16 de noviembre. La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La vida verdadera es aquella que tiene como fuente al Creador. Cristo es la vida, y con Cristo siempre recibimos el bien y la bendición. Dios nos trajo a la existencia. No nos preguntó si queríamos nacer, existir
y crecer en este mundo. Él lo puede hacer y tiene el derecho de haberlo hecho porque Él es el soberano del universo y porque Él es bueno y porque quiere compartir su amor con nosotros. Sin embargo, cuando ya estamos en esta tierra y tenemos uso de razón, Él nos dice que no nos va a obligar a amarlo, ni a obedecerlo, y tampoco nos va a obligar a vivir eternamente. Nos dice también que podemos elegir estar lejos de Él e incluso ponernos en contra de Él. Pero nos advierte que esa opción no es la mejor, porque lejos de Él quedamos expuestos al mal, rodeados del pecado y llenados con la maldad del pecado, lo cual traerá consecuencias tristes y drásticas a nuestra vida, como lo son la muerte, el mal y la maldición. Dios no solo nos ofrece la vida, el bien y la bendición, sino que está dispuesto a morir para que nosotros vivamos. No es un ofrecimiento lejano y frívolo, no, es un ofrecimiento sincero e insistente. Dios quiere que veamos con nuestros propios ojos que Él nos ama, que si nos ofrece sus mandamientos y nos pide obediencia es porque ese es el mejor camino a seguir. Él ganó el derecho de darnos vida eterna si nosotros la queremos recibir, porque Él es nuestro Creador y además porque Él derramó su sangre preciosa para libertarnos. Nos compró con su sangre porque prefiere sacrificarse con tal de redimirnos. No quiere verte sufrir, no quiere verte morir. Por eso su voz resuena desde todas las épocas y en todas las edades, desde el cielo, en la tierra, desde la cruz y aún desde la tumba vacía, diciendo: escoge pues la vida, porque te amo. El espíritu de profecía nos dice: en todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota, entremezclada con su amor y misericordia, la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Queda patente en la historia del pueblo hebreo. Dios había otorgado grandes bendiciones a Israel, y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus transgresiones. El amor infinito de Dios se manifestó en la dádiva de su Hijo unigénito para redimir la familia humana perdida. Cristo vino a la tierra con el objeto de revelar al hombre el carácter de su Padre, y su vida rebosó de actos de ternura y de compasión divinas. Sin embargo, Cristo mismo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Mateo 5:18. La misma voz que suplica con paciencia y amor al pecador para que venga a Él y encuentre perdón y paz, ordenará en el juicio a quienes rechazaron su misericordia: apartaos de mí, malditos. Mateo 25:41. En toda la Biblia se presenta a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un justo juez. Aunque se deleita en manifestar misericordia y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34:7. Patriarcas y Profetas, página 502. Oh, mis hermanos y mis hermanas, toda la Biblia testifica de que Dios es amor, pero que también tiene un trato directo, fuerte y drástico contra el pecado y contra los pecadores que no se arrepienten. Que nadie te engañe, diciendo extrabíblicamente que Dios es demasiado bueno para castigar o para destruir al pecador. Dios es demasiado bueno, es infinitamente bueno, pero su infinito amor se manifiesta en contra del pecado con una justicia infinita. Si Dios hubiera de perdonar a los pecadores que no se quieren arrepentir, al final de esta tierra o al final de este mundo, sencillamente hubiera perdonado a Satanás en el cielo, no lo hubiera echado del cielo. Pero Dios lo echó del cielo.
Y además de eso le fijó un tiempo límite. Y después que pase ese tiempo límite, Satanás, sus ángeles y los seguidores humanos que tengan serán erradicados del universo de Dios. Porque el pecado se manifiesta en seres inteligentes que rechazan la palabra de Dios y la ley de Dios. Y como no quieren vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios, como autor de la vida, tiene derecho a decirles: ustedes no quieren vivir, entonces los hago como eran antes de que yo los trajera a la existencia. Lo que quiere decir que estos seres inteligentes rebeldes que no se quisieron arrepentir, que no quisieron la vida como Dios se las ofrecía, serán como si nunca hubieran existido. Eso, mis hermanos, se llama amor, respeto y justicia. Lección para el día miércoles 17 de noviembre. No es demasiado difícil para ti. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Los mandamientos de Dios son vida, son protección, son prosperidad, son sabiduría, son inteligencia, son bendición. No son gravosos. Sin embargo, la ley es santa, justa y buena, y yo soy pecador, vendido al pecado. Sin Cristo es imposible guardar la ley de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Con todo y eso, una vez aceptamos a Cristo y Él vive en nosotros, su gracia transforma nuestra naturaleza y pasamos de muerte a vida, de oscuridad a la luz, de lo carnal a lo espiritual. Y esa ley que es tan santa llega a ser para nosotros una práctica diaria, porque en Cristo hemos sido puestos en acuerdo con la santidad de Dios. Miremos, por ejemplo, la vida del Señor Jesús, el mayor ejemplo de santidad. Para Él obedecer no era una carga, era una profunda felicidad. Los mandamientos para Él eran un deleite porque amaba a su Padre y el resultado o fruto de ese amor era la obediencia. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando hay amor, todo es bello, todo fluye, las cargas se llevan con gozo, no hay dificultad en obedecer cuando hay amor. La cosa se complica cuando no hay amor, cuando no se tiene a Cristo. Sin Cristo y sin su gracia, obedecer a Dios se hace complicado, nos parece imposible y además, ciertamente, lo es. Es Cristo y su presencia lo que posibilita que los hombres y las mujeres querramos mirar al cielo, levantar los ojos, poner el enfoque más allá de todo lo que el mundo nos ofrece, de todos los placeres fugaces y banales, para desear buscar y hasta hacer aquello que agrada a Dios y exalta su nombre. José, Daniel, Enoc, Pablo, Pedro, Juan, Esther, María, Ana, Elena de White, todos ellos tenían en común que eran humanos. Tenían una naturaleza pecaminosa, pero conocieron a Cristo, se entregaron a Él y vivieron obedeciendo su palabra con deleite y gozo real. Hermanos, si ellos pudieron, por la gracia de Dios, nosotros también podemos. Para el hombre carnal, las cosas de Dios son una carga pesada, pero para el hombre que ha conocido a Cristo, las cosas de Dios son su vida, son su deleite y su mayor gozo. Y por eso decimos: aleluya,
Gloria al Rey. El Camino a Cristo, páginas 52 y 53, nos dice: Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Él dice: deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar. He borrado como nublado tus transgresiones y como una nube tus pecados. Lección para el día jueves 18 de noviembre. Una cuestión de adoración. Deuteronomio 32:39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Entre todas las naciones del Antiguo Testamento, la única que adoraba a Dios y conocía al Dios verdadero era Israel. Las demás naciones servían y adoraban a dioses paganos, falsas deidades que, animadas por demonios, exigían sacrificios humanos, inducían a sus adoradores a ser crueles, sanguinarios y llenos de toda maldad. Definamos la palabra adoración o el verbo adorar para que tengamos un contexto más apropiado. La palabra adorar puede significar amar en extremo, hasta el punto de dar la vida o darlo todo por aquel que es el objeto de ese amor. La palabra adoración puede significar culto rendido a Dios, reconocimiento de Dios como superior a nosotros, y por eso le entregamos o le rendimos nuestra vida, nuestra voluntad y nuestro destino. Eso también aplica para un Dios falso, y esa sería llamada una falsa adoración. La Biblia afirma que la adoración es algo fundamental y crucial si queremos ser fieles a Dios. No es un asunto secundario. Cada uno de los 10 mandamientos revelados por Dios es una invitación categórica a adorar solo al Dios verdadero. ¿Por qué la adoración es tan importante? Bueno, primero porque Dios nos ha dicho que debemos adorarlo solo a Él, lo que quiere decir que la adoración es importante porque es un mandato de Dios. Y todo mandato de Dios está fundamentado en su amor y en su deseo de que sus hijos tengan bienestar. Segundo, porque la adoración nos ayuda a crecer a la imagen del Dios que adoramos. Tercero, porque la adoración sincera al Dios verdadero demuestra públicamente que nuestro Dios es real y poderoso, ya que el Señor se manifiesta con poder a través de los verdaderos adoradores. Sin embargo, cuando la adoración está mal enfocada o mal dirigida, se convierte en una maldición para quienes la practican. Si en vez de adorar a Dios, adoramos a una iglesia o a un hombre o incluso al diablo, el dragón, terminaremos siendo semejantes a aquello que adoramos. Nos pareceremos al diablo en vez de parecernos a Dios. Mira lo que dice el Salmo 115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh mis hermanos y mis hermanas, los ídolos son ciegos, sordos y mudos. Los demonios son igual. No ven o no quieren ver la gloria de Dios. No quieren oír la verdad. No quieren jamás decir la verdad. Y cuando alguien, sabiendo lo que Dios dice, lo que Él manda, decide hacer su propia voluntad o la voluntad de su religión o la voluntad del diablo, está adorando un ídolo. Está poniendo a una criatura o a una institución por encima de Dios. Está declarando que ese hombre o esa iglesia o ese diablo es más importante para él que el Dios que le dio la vida. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Lo cierto, mis hermanos, es que nos volvemos semejantes a aquello que hemos convertido en nuestro Dios. Nos asemejamos a aquello que adoramos. Si adoramos a un falso Dios, si adoramos a un ídolo, nos vamos a parecer a él. Los ídolos no oyen, no hablan, no palpan, no ven. Igual somos nosotros en el ámbito espiritual. No podemos oír la voz de Dios. Nos predican y no entendemos nada o no le prestamos atención. No podemos decir la verdad, siempre estamos diciendo mentiras, siempre estamos hablando engaños y no enseñamos acerca de Cristo. No podemos ver la gloria de Dios porque estamos adorando algo que no es Dios. La gente que sabe que el día de reposo es el sábado y decide no guardarlo o guardar el domingo, está obedeciendo a los hombres antes que a Dios, y esto es adoración falsa. Los que sabemos que debemos ser mansos y humildes, pero seguimos siendo impacientes, iracundos, malgeniados y rencorosos, estamos adorando al hombre en vez de adorar a Dios. Debemos rendirnos todos los días al Señor, adorarlo, contemplarlo en su palabra, clamar de todo corazón para que nos ayude a ser fieles, a cambiar, a ser mansos, humildes, pacientes, bondadosos, generosos y serviciales. Dios puede obrar con poder en tu vida si tú te rindes diariamente a Él en adoración. Es más, cada vez que nuestra adoración verdadera va creciendo, nos vamos asemejando o vamos creciendo también a la imagen de Cristo. Entonces dejamos de ser sordos y ahora podemos oír la voz de Cristo, comprender su voluntad. Dejamos de ser ciegos y ahora podemos ver la diferencia que hay entre el bien y el mal y decidimos hacer el bien. Dejamos de ser mudos y comenzamos a contarle a otros acerca de Cristo, acerca de su amor, acerca de la verdad presente. Y dejamos de ser insensibles para abrazar, para levantar al que está caído, para tocar a nuestro hermano con el amor de Cristo y ayudarlo a ver a Dios. Dios nunca nos obliga a adorarlo, nos da libertad, pero nos rodea de su amor y de su gracia, esperando que podamos comprobar por nosotros mismos que su amor es digno de confianza y por eso decidamos adorarlo solo a Él. El espíritu de profecía nos dice: hay muchos que vienen al Salvador de una manera débil, reciben el bautismo y aún así no hay cambio evidente en su carácter. Quisiéramos invitar a todos a venir, a permanecer en Cristo, a avanzar diariamente en la perfección del carácter, permaneciendo en Cristo. A medida que lo hacen, encuentran ese descanso que puede venir solamente por medio de la obediencia perfecta. Pero yo os amonesto, sed cuidadosos en cuanto a la forma en que os establecéis en la mitad del camino entre la espiritualidad
y la mundanalidad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Estaréis totalmente de un lado o del otro. Cristo atrae hacia su lado, Satanás enarbola toda atracción para atraer hacia el suyo. ¿A quién elegiréis? ¿Bajo qué bandera os pondréis? Matutina en los lugares celestiales, página 279. Lección para el día viernes 19 de noviembre, para estudiar y meditar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios, el ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio, y al hacer frente al mal, trazó planes extensos de gran alcance. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de ésta. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado, y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el cumplimiento final del juicio, se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado los súbditos de mi reino?, el autor del mal no podrá dar ninguna disculpa. Toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza y de los resultados del pecado, y su destrucción completa, que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonrado a Dios, demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán haciendo su voluntad y en cuyos corazones se encuentra su ley. Nunca más se manifestará el mal. La creación, después de haber pasado por tal prueba y experiencia, nunca más se apartará de la sumisión a aquel que se ha dado a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Conflicto de los siglos, página 557 y 558. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2-3. El sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante a Cristo. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo. El sello de la ley de Dios se halla en el 4º mandamiento. Es el único de los 10 que presenta el nombre y el título del legislador. Lo declara creador de los cielos y de la tierra, y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y a la adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el Decálogo que revele por autoridad de quién se da la ley. Los israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar que eran la propiedad de Dios. Del mismo modo, los hijos de Dios llevarán el signo que Dios ha señalado. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo de Dios, tan ciertamente como se colocó una marca sobre las puertas de los hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. Dios declara: y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Ezequiel 20:12. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes,
no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento de la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no puedan ser movidos, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo. Este vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, para que sepamos lo que se avecina. Matutina Dios nos cuida, capítulo del 24 de marzo, titulado ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Al llegar al final te doy gracias porque te quedaste con nosotros hasta este punto. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y para pedir su santa bendición sobre cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria a tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tu gloria se manifiesta en nuestra vida. Oh Señor, gracias por tu palabra que nos ilustra, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos sana. Gracias porque nos abrazas y nos dices, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por eso, Señor. En tus manos pongo cada petición de mis hermanos, de mis hermanas. Tú conoces cada necesidad, cada llanto, cada dolor, cada enfermedad. Por favor, manifiesta tu sanidad en los cuerpos enfermos para que te den gloria y honra. Pero sobre todo, sánanos, oh Señor, espiritualmente, por favor. Te suplico que nos muestres el camino claramente y que nos des el poder para andar por él. Tus mandamientos son la demostración de que la verdad existe. Cristo Jesús nuestro Señor es la encarnación de tu revelación, la encarnación de tu palabra, de los 10 mandamientos. Gracias por Cristo, gracias por su vida, gracias por su muerte, gracias por su resurrección y gracias porque ahora intercede por nosotros. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestro cónyuge, bendice, Señor, a nuestros hijos, y si están perdidos, sálvalos, Señor. Queremos ver a toda nuestra familia en el cielo. Ayúdanos a ser testimonio para que te conozcan y puedan estar allí, y nosotros también estemos allí por tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Este es el canal En Defensa de la Fe, y te ha hablado tu amigo y tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Si te ha edificado este mensaje, si te ha servido, te invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con tus contactos, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus amables comentarios. Recuerda que estaremos saludando a los primeros 10 comentarios. Tomaré nota. Y también recuerden, por favor, que estamos orando por todos ustedes. Cada petición es tenida en cuenta y clamamos de todo corazón por sus peticiones. Por favor, oren también por nosotros, y cuando suceda el milagro y Dios les dé la respuesta, por favor, cuéntenos también el testimonio. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.